Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C6. Sentado en una montaña y viendo luchar a los inmortales. Capítulo 6. Sentado en una montaña y viendo luchar a los inmortales. Nota de TL sobre los cambios de término. Ruinas del abismo, miasma inmortal, mortal. Asterisco. El abismo de las ruinas, ubicado en la parte más oriental del país de Gran Swan, era tan profundo que no se podía ver el fondo y había una espesa niebla que lo cubría todo el año. Si uno perdiera accidentalmente el equilibrio y cayera, seguramente terminaría completamente aniquilado. Nadie sabía qué hay debajo del abismo de las ruinas. Incluso las aves estaban ausentes y había sido una zona prohibida para los humanos durante muchos años. Li Fan, por otro lado, a través de su última experiencia de simulación, sabía que la densa niebla sobre el abismo de las ruinas se dispersaría una vez cada 15 años. Hoy había venido al abismo de las ruinas para presenciarlo con sus propios ojos. Después de todo, si su suposición era correcta, los dos cultivadores, Dao Xuanzi y Kou Hon, probablemente llegaron a esta tierra de extinción inmortal a través de las ruinas del abismo. Li Fan permaneció en silencio, observando el abismo interminable, esperando pacientemente. Después de un periodo de tiempo desconocido, la espesa niebla blanca que emitía un aura antigua finalmente cambió. ¡Wow! Lo que parecía ser el rugido de una antigua bestia apareció débilmente desde abajo. Solo cuando el sonido se hizo gradualmente más fuerte la multitud se dio cuenta de que era el sonido del viento. La densa niebla blanca se agitó, creando ondas tras ondas. Luego, el viento se hizo cada vez más fuerte y una gran cantidad de niebla blanca fue expulsada con fuerza del abismo de las ruinas como una cascada inversa que se precipitaba directamente hacia el cielo. Un vendaval así duró media hora antes de que la densa niebla se dispersara. El rostro de Li Fan estaba grave cuando sacó su telescopio y miró hacia el fondo del abismo de las ruinas. Al principio, el fondo del abismo de las ruinas estaba completamente negro y no se podía ver nada con claridad. Poco a poco apareció un poco de luz. Después de mucho tiempo, el fondo del abismo de las ruinas brilló intensamente y una escena invertida, parecida a un espejismo, se reflejó en los ojos de Li Fan. Según la información, la escena que apareció al pie del abismo de las ruinas era diferente para cada persona. Sin embargo, la escena frente a los ojos de Li Fan lo sacudió hasta la médula. Había una puerta de montaña en ruinas con edificios derrumbados por todas partes. El suelo y las paredes, llenos de grietas, estaban llenos de marcas dejadas por golpes de espada y ataques mágicos. Incluso había algunas zonas que parecían estar empapadas de sangre, adquiriendo un siniestro color rojo oscuro. Los cadáveres y las armas esparcidos por todas partes hablaban de una catástrofe que había ocurrido hace muchos años. Lleno de conmoción, Li Fan cambió su mirada y vio 5 grandes palabras grabadas en la pared lisa de un acantilado. El Dao inmortal está muerto. Las 4 palabras eran de color rojo oscuro, aparentemente escritas con sangre. Incluso desde la distancia, Li Fan pudo sentir el miedo y la desesperación indescriptibles contenidos en estas 5 palabras. El Dao inmortal está muerto. ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Y qué ha pasado en todo el mundo del cultivo? Li Fan estuvo inmerso en él durante mucho tiempo. La niebla solo se dispersó durante medio día y comenzó a fusionarse nuevamente. Li Fan regresó a Xuanjing. Después de eso, el tiempo pasó y pronto se cumplieron 50 años. En este día, Li Fan celebró su 70º cumpleaños mientras miles de soldados en la ciudad de Xuanjing esperaban órdenes. Dao Xuanzi. No sobrepases tus límites. Kou Hon se dio la vuelta y gritó enojado, volando y deteniéndose sobre la ciudad de Xuanjing. Sin embargo, antes de que Dao Xuanzi pudiera responder, una voz vino primero desde abajo, resonando a través de Xuanjing. Kou Hon, hemos estado esperando aquí durante mucho tiempo por orden del maestro inmortal Dao Xuanzi. Tras el anuncio llegaron balas que cubrieron el cielo. Tomado por sorpresa, Kou Hon fue alcanzado por una andanada de disparos. ¿Cómo es esto posible?
¿Dao Xuanzi ya sabía que iba a escapar de aquí? ¿Cuándo se volvió tan intrigante? Kou Hon estaba conmocionado y furioso. E inmediatamente después, Kou Hon se horrorizó al darse cuenta de que su energía espiritual se estaba consumiendo a un ritmo rápido mientras resistía el bombardeo, y con un barrido de su sentido divino, Kou Hon lo entendió instantáneamente. Miasma inmortal mortal. Dao Xuanzi, eres tan despreciable. Kou Hon miró a Dao Xuanzi, que había llegado posteriormente, con los ojos llenos de incredulidad, como si fuera la primera vez que realmente veía a su querido amigo de 100 años. En ese momento, Dao Xuanzi estaba estupefacto. ¿Qué pasa con estos mortales? ¿Por qué atacaron a Kou Hon bajo mi bandera? ¿Y usarían el miasma en Moro Moro? Tomado por sorpresa, Dao Xuanzi se quedó paralizado por un momento. Sin embargo, al mirar al furioso Kou Hon, Dao Xuanzi de repente se puso alerta. Algo anda mal aquí. Kou Hon, estos mortales no fueron instruidos por mí. Dao Xuanzi lo explicó apresuradamente. ¿Qué? ¿Te atreves a hacerlo pero no te atreves a admitirlo? Kou Hon se rió burlonamente. ¿O tienes miedo de que si se corre la voz de que utilizas el miasma inmortal mortal, todos los cultivadores te perseguirán y te matarán al unísono? ¿O estás más preocupado por empañar la buena reputación que has construido durante más de un siglo? Dao Xuanzi estaba familiarizado con el temperamento de su hermano y sabía que Kou Hon había perdido la cabeza y no quería escuchar nada de lo que tenía que decir. Dao Xuanzi sintió vagamente que estaba atrapado en algún tipo de trampa. El extraño aura de este lugar incluso le hizo sentir una sensación de crisis. No fue prudente pelear con Kou Hon en este momento. Así, todavía le explicó pacientemente a Kou Hon, me conoces desde hace 100 años. ¿Cuándo me has visto mentir? Esto en realidad no es. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su frase, de repente una vieja voz vino de todas direcciones, acortando sus palabras. Maestro inmortal Dao Xuanzi, ¿cómo puedes faltar a tu palabra? ¿No se acordó que mientras te ayudáramos a matar a Kou Hon aquí y a apoderarte de su técnica Golden Core, sacarías a mi clan de esta tierra de extinción inmortal? La voz se sintió agraviada y también tenía un toque de indignación. ¿Técnica del núcleo dorado? Los rostros de Kou Hon y Dao Xuanzi cambiaron al mismo tiempo cuando escucharon esto. ¿Aún dices que no eres tú? Aparte de ti y yo, ¿quién más en este mundo sabe sobre este asunto? El cabello de Kou Hon se puso de punta, furioso hasta el extremo. Esta persona realmente sabe sobre el tema de la técnica Golden Core. El corazón de Dao Xuanzi se hundió por completo. La voz continuó hablando desde abajo. Considere que al usar el miasma inmortal mortal para usted, hemos incurrido en un resentimiento generalizado. Ahora que el mundo está hirviendo de descontento público, si el maestro inmortal no cumple su palabra y no logra sacarnos, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que mi clan muera sin un lugar de enterramiento. Al ser acusado falsamente, Dao Xuanzi se sintió cada vez más frustrado y gritó, villano descarado, cállate. Voló hacia la fuente de la voz, tratando de encontrar al cerebro, pero solo vio un extraño objeto rectangular. Era el objeto del que emanaba ese sonido. Y muchos más de estos objetos estaban repartidos por toda la ciudad de Xuanjing. Ser tan cauteloso. Dao Xuanzi estaba extremadamente indefenso. ¿Podría ser que el maestro inmortal desee matarnos y silenciarnos ahora? Al escuchar las palabras un tanto burlonas que seguían saliendo desde dentro, Dao Xuanzi apretó los dientes y aplastó el objeto instantáneamente. A los ojos de Kou Hon, parecía como si Dao Xuanzi estuviera furioso después de ser expuesto y quisiera matar para encubrir sus secretos. Kou Hon alzó la voz y rugió hacia el cielo, Dao Xuanzi. Tú y yo nos conocemos desde hace 100 años, pero parece que te he juzgado completamente mal. Incluso si quisieras obtener la técnica Golden Core, ¿por qué necesitas usar tantas tácticas deshonestas? No voy a correr más, así que ven a buscarlo si tienes la habilidad. Técnica Dao, rugido del dragón de fuego. Un dragón furioso y ardiente rodeó a Kou Hon y dejó escapar un rugido que sacudió el cielo. Luego, el dragón de fuego miró enojado hacia adelante y escupió un fuego carmesí desde su boca que se dirigió directamente hacia Dao Xuanzi. Dao Xuanzi suspiró impotente y, con un suave canto, una espada voladora apareció de la nada detrás de él,
transformándose en una luz blanca que se enfrentó de frente a las llamas rojas. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C7. Dragón en llamas se traga la espada. Capítulo 7. Dragón en llamas se traga la espada. Las llamas carmesí chocaron con el aura de la espada blanca, creando violentas explosiones que reverberaron en el aire. La ciudad de Xuanjing, que se encuentra más abajo, quedó atrapada después del incidente y envuelta en un mar de fuego. La batalla entre ambos no duró mucho. El cultivo de Kou Hon era originalmente inferior al de Dao Xuanzi, y también se vio debilitado por el ataque miasma inmortal mortal de antes, por lo que rápidamente cayó en desventaja. Dao Xuanzi no mostró piedad a pesar de esto, ya que sus técnicas de espada presionaron a Kou Hon sin descanso. En ese momento, la vieja voz sonó una vez más. Dao Xuanzi es voluble y vengativo. Si le dejamos ganar, no tendremos forma de sobrevivir. Soldados, obedezcan mi orden y ayuden al maestro inmortal Kou Hon a lidiar con Dao Xuanzi. Kou Hon se alegró mucho cuando escuchó esto. Se distanció apresuradamente de Dao Xuanzi, observando cómo Dao Xuanzi estaba rodeado de balas. Triunfante, gritó, como dice el refrán, cosechas lo que siembras. Nunca esperé que a pesar de tu apariencia de rectitud, recurrirías a la traición y sufrirías una reacción trágica. Dao Xuanzi ya estaba frustrado por las intrigas del titiritero oculto, y cuando escuchó las palabras de Kou Hon, se enfureció hasta el punto de escupir sangre. Eres un estúpido tonto. No pudo soportarlo más y maldijo a Kou Hon. Por fin están surgiendo tus verdaderos colores. Kou Hon no mostró ninguna debilidad y contraatacó. Siempre te has enorgullecido de ser particularmente inteligente, pero mírate ahora. Has sido abandonado por los mismos mortales que controlaste y manipulaste. Tu inteligente plan ha fracasado espectacularmente. Dao Xuanzi escuchó esto y se quedó sin palabras. Incapaz de discutir más, simplemente ignoró a Kou Hon y en su lugar lanzó ataques mortales con espadas, cosechando las vidas de los soldados mortales que se atrevieron a atacarlo. Sin embargo, estos mortales eran como langostas, su número parecía infinito. No importaba cuántos masacrara, más ocuparían rápidamente su lugar, lo que ejercía una tremenda presión sobre Dao Xuanzi, especialmente porque también tenía que tener cuidado con el miasma inmortal mortal. Debido a esto, solo podía utilizar ataques a distancia que consumían energía para evitar infectarse. Como resultado, el campo de batalla entró en un extraño punto muerto. En ese momento crítico, esa vieja voz volvió a resonar sin descanso. Maestro inmortal Kou Hon, los soldados de mi clan están al borde de ser aniquilados. Después de que Dao Xuanzi nos mate a todos, ¿te perdonará? Si no haces ningún movimiento en este momento, ¿cuándo lo harás? La voz transmitía un tono de ansiedad y miedo. Kou Hon fue despertado por esta voz e instantáneamente recobró el sentido. Miró a Dao Xuanzi con una expresión solemne. Tienes razón. Dao Xuanzi, tú y yo somos amigos desde hace 100 años. Aunque nos hemos vuelto unos contra otros debido a esta técnica de formación dorada, solo ambos seguimos el camino hacia la longevidad. Te daré una última oportunidad. Si abandonas la técnica y huyes, no te molestaré más. Si no, me temo que solo uno de nosotros sobrevivirá. Dao Xuanzi suspiró suavemente, pero no dijo una palabra, respondiendo levantando su espada y enfrentándose a Kou Hon. Muy bien. Hace poco, mientras huía, comprendí un nuevo Da-Art. Es apropiado que lo use para terminar con esto, dijo Kou Hon con severidad. Luego realizó un sellado manual. Dao Art, encarcelando al dragón. Las llamas formaron grilletes de fuego que rodearon a Dao Xuanzi en todas direcciones, formando una formación intrincada que creó una jaula masiva, atrapando a Dao Xuanzi en su interior. Rompe por mí. Dao Xuanzi, que sintió una enorme presión que de repente pesaba sobre él, tenía una expresión grave. Respiró profundamente y la sombra de una espada de hierro oxidada emergió débilmente detrás de él. Bajo la sombra de la espada, el aura de espada que desató parecía estar potenciada. Cuando chocó contra la jaula de fuego, las llamas que originalmente ardían se detuvieron instantáneamente antes de desvanecerse rápidamente. Kou Hon parecía haber anticipado este resultado mientras se reía. Dao Xuanzi,
Tú y yo hemos sido amigos durante 100 años y hemos luchado juntos codo a codo innumerables veces. Otros dicen que mi cultivo es inferior al tuyo, y así es. Sin embargo, el cultivo es cultivo y el combate es combate. Si realmente lucháramos hasta la muerte, todavía no está claro quién ganaría o perdería entre nosotros. Ya que hemos llegado a este punto, ya no tenemos por qué contenernos más. Déjame ver si tu espada Dao Xuan es más formidable o si mis artes Dao son superiores. A los ojos de Kou Hon, estalló una interminable intención de batalla. Dao Art, dragón devorador del cielo. Las llamas que hasta entonces se habían desvanecido de repente se apagaron por completo. Por el contrario, el rostro de Dao Xuanzi cambió drásticamente con la desaparición de la jaula de llamas. Resultó que detrás de la jaula de llamas había una rama nudosa con forma de dragón, esperando el momento adecuado para atacar. Después de que las llamas se extinguieron repentinamente, la rama se dirigió hacia Dao Xuanzi con un impulso atronador mientras llamas aún más oscuras comenzaban a crecer alrededor de la rama. En un instante, las llamas formaron un enorme dragón ardiente que estaba a punto de devorar a Dao Xuanzi. Dao Xuan. En el momento de vida o muerte, Dao Xuanzi no entró en pánico a pesar de su conmoción. En el cielo, la sombra gigante de la espada oxidada quedó completamente revelada. La nudosa rama del dragón se detuvo momentáneamente como si se hubiera encontrado con un enemigo formidable, pero luego, como si la hubieran provocado, se dirigió hacia Dao Xuanzi de una manera cada vez más feroz. Dao Xuanzi blandió su espada y la sombra detrás de él reflejó su movimiento. El espacio que había delante se solidificó como una superficie de agua congelada. El dragón de fuego chocó con la enorme espada Dao Xuan solo por un momento antes de verse obligado a retroceder. El dragón devorador del cielo se rompió en fragmentos cristalinos. A pesar de su apariencia, no era rival para la espada Dao Xuan. El Dao Art cuidadosamente preparado demostró ser frágil frente a la sombra de espada gigante que volaba hacia Kou Hon, pero no entró en pánico ni se escabulló. Dao Art, el renacimiento del dragón. Bajo el furioso grito de Kou Hon, los fragmentos cristalinos que se habían dispersado tras la derrota anterior se encendieron instantáneamente una vez más. Luego se fusionaron y formaron un nuevo dragón ardiente. Sus llamas ardían más brillantes que nunca y sus prominentes cuernos simbolizaban su orgullosa herencia. Como una espada afilada, el dragón recién formado avanzó implacablemente hacia Dao Xuanzi, acompañado por el sonido del rugido de un dragón. Los ojos de Dao Xuanzi brillaron con un rastro de aprecio, pero la espada Dao Xuan sobre él no mostraba señales de retirarse. En una lucha a vida o muerte, quien fuera más decisivo y despiadado saldría victorioso. Sin embargo, en ese momento crucial, la vieja voz sonó una vez más, como un espectro persistente. Maestro inmortal Kou Hon, le prestaremos nuestra ayuda. Antes de que la voz se desvaneciera, largas balas de cañón con rastros de fuego bombardearon Dao Xuanzi desde todas direcciones y estallaron en una lluvia de sangre. ¡Ah! Tomado por sorpresa, Dao Xuanzi dejó escapar un grito miserable mientras su imponente aura se desplomaba. La sombra de la espada Dao Xuan también se oscureció, y el dragón ardiente pudo aprovechar esta oportunidad para vencer a la espada Dao Xuan, rompiendo el espacio distorsionado y atravesando el cuerpo de Dao Xuanzi. Por otro lado, la sombra de espada empuñada por Dao Xuanzi estaba al final de su línea, obligando a Kou Hon a salir solo unos pocos bocados de sangre antes de disiparse. Yo. Dao Xuanzi tosió miserablemente, deseando pero incapaz de expresar sus últimas palabras. En cuestión de momentos, tragado por el dragón devorador del cielo, el cuerpo de Dao Xuanzi se convirtió en un montón de huesos. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C8. Separación eterna de mortales e inmortales capítulo 8. Separación eterna de mortales e inmortales. Sobre el vasto cielo se formó un extraño fenómeno. Una espada gigantesca, forjada a través de 1000 pruebas, había estado abandonada en las sombras durante milenios, olvidada por todos. Con el paso de los años, su hoja ya no era brillante, su borde ya no era afilado y estaba cubierto de óxido. Sin embargo, de repente surgió una ola de ira y falta de voluntad. A medida que la corrosión del óxido se hacía cada vez más severa, la divinidad y majestuosidad de esa enorme espada también aumentaba cada día que pasaba.
El cultivador del establecimiento fundacional Dao Xuanzi cultivó el Dao durante 201 años, logrando el establecimiento fundacional a través del extraordinario artefacto, espada de óxido Dao Xuan. En la tierra de la extinción inmortal, luchó hasta la muerte con otros y finalmente cayó a manos del cultivador del establecimiento de la Fundación Kouhon. Ahora, en la muerte, su Dao regresa a los cielos. La brillante escena iluminó el cielo a lo largo de miles de kilómetros como fuegos artificiales. Dao Xuanzi. Kouhon observó la magnífica escena y parecía completamente atónito, incapaz de dejar de murmurar para sí mismo. Todos los soldados presentes también miraron al cielo y se congelaron. Soy Li Fan y saludo al maestro inmortal. Justo en ese momento, un anciano con cabello blanco y un bastón caminó temblorosamente hacia el lado de Kouhon. Kouhon no le prestó atención, pero Li Fan no tenía prisa y esperaba pacientemente mientras les hacía señales a los soldados para que se quedaran quietos. Solo después de mucho tiempo, con el rostro celestial dispersándose, Kouhon se giró para mirar a Li Fan. ¿Eres el líder de los mortales aquí? El tono de Kouhon era duro y era obvio que no tenía una buena impresión de Li Fan. Esa voz que sonaba en todas partes antes eras tú, ¿verdad? Eran trucos mezquinos y no merecen la atención del maestro inmortal. Li Fan ahuecó sus manos y evitó discutir el asunto directamente. En lugar de eso, hizo una reverencia respetuosa. Le ruego al maestro inmortal que sea misericordioso y salve las vidas de las miles de personas de mi clan. Misericordia, se burló Kouhon ante la petición. En mi batalla con Dao Xuanzi, ambos confiamos en nuestras propias habilidades, y nuestra vida y muerte estuvieron determinadas por el destino. Tú, un simple mortal, en realidad interferiste en la batalla entre nosotros, los cultivadores. Miró a Li Fan, con sus palabras llenas de intenciones asesinas. Aunque Dao Xuanzi y yo luchamos hasta la muerte por la técnica del núcleo dorado, él seguía siendo mi hermano durante más de 100 años. Ahora que lo has matado, ¿no debería vengarlo matándote a ti? Li Fan, que no se vio afectado por la amenaza de Kouhon, se rió amargamente, solo buscó un rayo de esperanza. Como mencioné antes, si el maestro inmortal pierde, mi clan definitivamente no podrá escapar de la muerte. Cuando Kouhon escuchó esto, su rostro se relajó. Suspiró, qué manera de buscar una oportunidad de supervivencia. Tienes razón. En este mundo duro y cruel, ¿quién no lucha por ese rayo de esperanza? Al ver que el tono de Kouhon se había suavizado, Li Fan aprovechó rápidamente la oportunidad y dijo, anteriormente, Dao Xuanzi, el maestro inmortal me había prometido que sí. Antes de que Li Fan pudiera terminar sus palabras, Kouhon frunció el ceño e interrumpió, si es este asunto, me temo que tendré que decepcionarte. Para empezar, Dao Xuanzi probablemente no tenía intención de cumplir su promesa. Li Fan se quedó paralizado, ¿qué significa maestro inmortal? Kouhon se rió burlonamente. Durante 100 años, Dao Xuanzi se ha presentado como una figura recta y justa. No puedo creer que haya resultado ser un hombre sin escrúpulos y sin ningún resultado final, que incluso engañó a los mortales en sus acciones. Hizo una pausa, observó la expresión de Li Fan y continuó, la gran formación de la extinción inmortal es tan peligrosa que los dos solo pudimos entrar con una buena dosis de suerte. Nos costaría mucho esfuerzo irnos solos, entonces, ¿cómo podríamos llevarnos a un mortal? ¿Qué? ¿Ni siquiera el maestro inmortal sabe cómo abandonar este lugar? El corazón y la mente de Li Fan temblaron drásticamente y su rostro se volvió extremadamente feo. Con más de 100 años de anticipación y esperanzas aplastadas sin piedad por el cultivador inmortal frente a él, la mente de Li Fan casi colapsó. Sin embargo, Li Fan había pasado por varias vidas de pruebas y tribulaciones, y su mente había estado templada durante mucho tiempo. Se recuperó rápidamente y le dijo a Kouhon, este no es el lugar para hablar. Maestro inmortal, por favor sígueme. Con eso, condujo a Kouhon a través de las ruinas de la ciudad de Xuanjing hasta un búnker subterráneo. Antes, cuando Kouhon y Dao Xuanzi estaban luchando, los soldados de la ciudad se escondían en estos búnkeres. En la ciudad de Xuanjing, había cientos de búnkeres similares, tanto grandes como pequeños. Aunque los búnkeres estaban a gran profundidad bajo tierra, estaban iluminados con luces y todavía eran tan brillantes como la superficie. Incluso había conductos de ventilación que conectaban con el mundo exterior para que el búnker no se asfixiara.
Kouhon examinó con interés las luces del techo y elogió. No es de extrañar que Dao Xuanzi buscara cooperación con ustedes, mortales. Para poder contener y utilizar el poder del rayo, parece que a lo largo de miles de años, ustedes, los mortales de la Tierra de la Extinción Inmortal, se han desarrollado enormemente. También estaba el arma de proyectiles de antes, que era bastante poderosa. Inmediatamente después, volvió a sacudir la cabeza. Es una lástima. Solo en esta tierra que carece del gran Dao estos artefactos mágicos son algo útiles. Fuera de aquí, bajo la opresión de las leyes del gran Dao, todas estas cosas serían inútiles. Hablando de eso, ¿cuándo te encontró Dao Xuanzi y te pidió que me emboscaras aquí? El momento no coincide. ¿Será que dominó el arte de existir en dos lugares al mismo tiempo? Kouhon de repente recordó y preguntó de repente. Li Fan mantuvo la compostura y estaba a punto de responder antes de ser interrumpido por Kouhon, quien inmediatamente perdió el interés y agitó la mano. Olvídalo, ¿qué sentido tiene insistir en este asunto? Después de la muerte, todas las cosas no tienen sentido. Terminando sus palabras, se desplomó sobre una silla, con expresión sombría. Parecía haberse sentido profundamente afectado por la muerte de Dao Xuanzi. Es mejor no continuar con este asunto para no revelar algunas inconsistencias, pensó Li Fan. Luego preguntó con expresión ansiosa. Antes, el maestro inmortal dijo que no podía sacar a los mortales de esta tierra de extinción inmortal. ¿Es este asunto realmente cierto? Kouhon resopló. Eres solo un mortal, entonces ¿por qué te mentiría? Tal vez un cultivador en etapa Golden Core podría proteger a un mortal mientras atraviesa la formación de extinción inmortal, pero sí es solo mi cultivo en etapa de establecimiento de la fundación. Es absolutamente imposible. Por supuesto, si no te importa acabar convertido en cenizas, estoy dispuesto a intentarlo. Haciendo caso omiso de la broma poco divertida de Kouhon, Li Fan preguntó persistentemente, ¿podría ser que no haya esperanza de que mortales como yo abandonen este mundo? Kouhon reflexionó por un momento antes de sacudir la cabeza. Si quieres abandonar la tierra de la extinción inmortal, debes atravesar la formación de la extinción inmortal. Un simple cuerpo mortal no tiene ninguna posibilidad de abrirse paso. Cualquier intento sería similar a buscar la muerte. Además, a tu edad ya tienes un pie en la tumba. ¿Por qué estás tan obsesionado con dejar este lugar? ¿No sería bueno ser un gobernante local? Kouhon tenía una mirada desdeñosa en su rostro. Aunque no me importaría morir, aún deseo dejar algo de esperanza a mis descendientes. La persistencia de Li Fan no terminó y volvió a preguntar. Si mis descendientes pueden cultivar hasta el reino del establecimiento de la fundación como el maestro inmortal, ¿sería posible abandonar este lugar? Kouhon estalló en risas, incluso ignorando la total falta de energía espiritual en este lugar, haciendo imposible el cultivo. ¿Cómo podría un mortal aquí, completamente contaminado por el miasma, cultivar el camino inmortal? Kouhon se burló. Te aconsejo que renuncies a tales esperanzas. Inmortales y mortales han sido separados eternamente. Incluso si ustedes, los mortales, quisieran cultivar, tendrían que reformar sus cuerpos y limpiarse del miasma inmortal mortal en el mundo exterior. De lo contrario, incluso si el camino de la inmortalidad estuviera justo frente a ti, ni siquiera podrías tocarlo. Con cada pregunta, las negaciones de Kouhon se hicieron más fuertes y Li Fan pareció finalmente darse por vencido. Inmortales y mortales están eternamente separados, separación eterna. Li Fan murmuró aturdido, entonces, ¿realmente no hay manera? Realmente no lo hay. Ver cómo el ánimo de Li Fan se había deteriorado hasta el momento pareció divertir a Kouhon. Realmente no lo hay. Kouhon repitió una vez más. Como dijo el maestro inmortal, los inmortales y los mortales han sido separados eternamente. Li Fan dejó escapar un largo suspiro. De hecho, Kouhon asintió repetidamente. Como si hubiera sido derrotado por este cruel hecho, Li Fan se excusó y se fue, con la expresión aturdida. En el momento en que salió del búnker, la puerta se cerró de golpe. El rostro de Kouhon cambió y una premonición incómoda brotó de su corazón. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Rollos de niebla que contenían el miasma inmortal mortal brotaron de cada rincón de la habitación. ¡Ah! Kouhon dejó escapar un grito miserable antes de ahogarse en la densa niebla. Fuera del búnker,
La mirada de Lifan se volvió profunda mientras decía lentamente, ya que los inmortales y los mortales no pueden coexistir. Entonces, ¿cómo podría yo, un simple mortal, atreverme a creer plenamente lo que dices? Contacto 2. Mi simulación de longevidad C9. El destino tiene caminos imprevistos. Capítulo 9. El destino tiene caminos imprevistos. Li Fan miró la confesión sobre la mesa, sintiéndose desanimado. Kou Hon no le había mentido. Realmente no sabía cómo ayudar a los mortales a abandonar este reino aislado. La tierra de la extinción inmortal. Después de 5 ciclos de reencarnación y 300 años de anticipación, todas sus esperanzas se habían convertido en sueños inalcanzables. Con sus esperanzas de inmortalidad destrozadas, Li Fan parecía haber envejecido de la noche a la mañana, tanto física como psicológicamente. Tierra de extinción inmortal. Una vez más recitó el nombre en su mente y una interminable falta de voluntad brotó en su corazón. ¿Por qué tuve que renacer en un lugar así? Si hubiera renacido en el reino de cultivo exterior, con el poder de la verdad, habría tenido una oportunidad genuina de inmortalidad. Pero el destino tuvo que colocarme en esta tierra de extinción inmortal. La información contenida en la confesión de Kou Hon pasó una vez más por la mente de Li Fan. La llamada extinción inmortal de la Tierra, como su nombre indica, es un lugar donde los inmortales se extinguen. Hace miles de años, el antiguo mundo del cultivo inmortal sufrió un gran cambio. Al principio, fue solo una plaga que arrasó el reino mortal y ningún cultivador le prestó mucha atención. Sin embargo, después de que un cultivador fuera infectado accidentalmente por esta misteriosa plaga, las cosas comenzaron a salirse de control. Después de infectar al cultivador inmortal, la plaga pareció haberse fortalecido inexplicablemente y pudo propagarse entre los cultivadores. El medio de transmisión no era otro que la energía espiritual de la que dependían los cultivadores para su cultivo. A través de la energía espiritual del cielo y la tierra, la plaga se extendió rápidamente por todo el mundo del cultivo. Los cultivadores infectados con la plaga retrocederían en su cultivo, mientras que los menos afortunados perderían su cultivo de la noche a la mañana y no se diferenciarían de los mortales. En solo unos días morirían y regresarían al cielo. Con la muerte de un gran número de cultivadores, una ola de desesperación comenzó a extenderse entre la comunidad de cultivadores. Desesperados, algunos cultivadores descargaron su ira en la fuente de todo, los mortales. Así comenzó una matanza masiva. Frente a los imponentes cultivadores, los mortales tenían poco poder para resistir y solo podían ser masacrados. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esta matanza terminara por la fuerza, no por culpa de la conciencia culpable, sino por el horrible descubrimiento de que la plaga no se disipó con la muerte de los mortales. En cambio, la plaga fue liberada al mundo, infectando las corrientes de energía espiritual que impregnaban el cielo y la tierra. Durante un tiempo, la concentración de la plaga en el mundo del cultivo se disparó. Esto provocó la caída de aún más cultivadores. Indefensos, los cultivadores abandonaron sus matanzas de mortales. Sin embargo, sentarse y esperar la muerte obviamente no era el estilo de acción de los cultivadores. Por un lado, un grupo de cultivadores comenzó a desarrollar tratamientos para resistir esta plaga y, por otro lado, los cultivadores idearon el infame Gran Plan Migratorio. Aunque al principio una parte importante de los cultivadores se opuso a este plan, la mayoría finalmente estuvo de acuerdo en aras de su supervivencia. El llamado Gran Plan Migratorio se basó en las siguientes consideraciones. Como no se podía matar a los mortales y no había curas a la vista, la plaga solo se propagaría cada vez más a medida que los mortales se reprodujeran. Pero como la plaga dependía de la energía espiritual para su transmisión, se formó una solución lógica: desterrar a todos los mortales en el reino de cultivo a reinos pequeños, dimensiones de bolsillos rotos y otros lugares sin energía espiritual. Luego se utilizarían formaciones para aislarlos para siempre, prohibiendo a los mortales regresar. De esta manera se contendría la plaga de mortales, permitiendo a los cultivadores estudiar lentamente curas para la plaga. Además, el mundo estaba lleno de innumerables dimensiones de bolsillos sin desarrollar, por lo que no había preocupación por quedarse sin espacio para los mortales exiliados. Así, bajo la disposición de la voluntad unificada de todo el mundo del cultivo, todos los mortales comenzaron su migración que duró siglos.
La cuestión de cuántos mortales morirían durante esta migración que duró un siglo no estaba dentro de la consideración de los cultivadores. Frente a la fuerza de los cultivadores, los mortales no tenían lugar para la resistencia. De esta manera, después de cientos de años de migración, los mortales de todo el reino de cultivo se dispersaron por varios mundos pequeños. Tuvieron que pasar casi 1000 años más para que la concentración de la plaga finalmente disminuyera a un nivel manejable. Durante estos 1000 años, los cultivadores finalmente encontraron una manera de purificar esta plaga después de una investigación continua. Sin embargo, a pesar de la purificación, la plaga aún permanecería latente dentro de los linajes mortales, para consternación de los cultivadores. Incluso si no hubiera más mortales en el mundo en ese momento, no todas las crías entre cultivadores tenían la aptitud para el cultivo, y con el tiempo nacerían más mortales. Dentro de estos mortales yacía la amenaza de la plaga. Además, debido a que la plaga era especialmente letal para los cultivadores inmortales, las crías mortales que deseaban cultivar primero tenían que purificarse de la plaga. Con el tiempo, esta plaga se convirtió en sinónimo de la división entre inmortales y mortales, por lo que recibió el nombre de miasma inmortal mortal. Para evitar el resurgimiento del miasma inmortal mortal, los cultivadores acordaron evitar los lugares donde los mortales habían sido desterrados. Con el tiempo, estos lugares se convirtieron en las llamadas tierras de extinción inmortal. Había innumerables tierras de extinción inmortal, tanto grandes como pequeñas, pero el número de cultivadores dispuestos a arriesgar sus vidas para entrar en estos lugares era muy pequeño. Ya fue una bendición para Li Fan toparse con 2 de ellos. Ahora bien, estos cultivadores no tenían forma de sacar a los mortales. ¿Cómo podría Li Fan esperar que otro cultivador de un nivel de cultivo más alto entrara en escena? Es más, como mortal, su esperanza de vida era limitada. Incluso si pudiera simular constantemente la reencarnación, esta solo se repetiría durante su vida. Este año ya tenía 70 años y el límite superior de su esperanza de vida física era 86. La posibilidad de conocer a otro cultivador dentro de esos 16 años era básicamente cero. Dado que este era el caso, ¿cómo podría Li Fan no sentirse desesperado? Aunque había vislumbrado el camino hacia el cultivo de la inmortalidad, al final resultó irremediablemente distante. ¿Podría ser que solo pudiera repetir la vida de un mortal una y otra vez? Li Fan realmente no estaba dispuesto. El camino hacia la inmortalidad estaba justo delante de él, aparentemente a su alcance, pero era imposible dar el primer paso. Pensando en todo lo que había experimentado en sus diversas vidas, sus casi 300 años de amarga anticipación, Li Fan no se resignó a abandonar el camino hacia la inmortalidad. ¿Realmente no había manera? De repente, como un rayo atravesando la niebla, Li Fan pensó en algo que había pasado por alto. ¿Cómo había emigrado un gran número de mortales hace miles de años? Aunque la tierra de la extinción inmortal y el mundo del cultivo eran adyacentes, eran reinos separados. Seguramente estos mortales no vinieron aquí a pie, ¿verdad? Tenía que haber algún medio de transporte, ¿verdad? Quizás esos medios todavía existían hoy en día. Si pudiera encontrar esos medios, ¿podría utilizarlos para viajar al mundo del cultivo? Incluso si fuera solo una posibilidad pequeña, casi insignificante, despertó un rayo de esperanza para Li Fan. Su entusiasmo aumentó e inmediatamente se dirigió a la celda de la prisión donde se encontraba detenido Kou Hon. Quería consultar a Kou Hon sobre la viabilidad de su idea. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C10, Caminos únicos hacia la inmortalidad capítulo 10, Caminos únicos hacia la inmortalidad. ¿Cómo llegaron los mortales durante el gran plan migratorio a la tierra de la extinción inmortal? Quizás nunca había pensado en esto antes, ya que Kou Hon se quedó paralizado directamente después de escuchar a Li Fan preguntar esto. Han pasado miles de años desde la era de la Gran Plaga y no estamos seguros de qué sucedió exactamente durante ese tiempo. Respecto a las diversas cosas que sucedieron en aquel entonces, solo he oído rumores. Kou Hon negó con la cabeza después de pensar por un momento. ¿Qué? ¿Todavía no te has rendido? Kou Hon miró a Li Fan y no pudo evitar burlarse. Incluso si sales, ¿qué podrías hacer? Todavía queriendo cultivar la inmortalidad a los 70 años. Estaba a mitad de su sentencia,
pero cuando vio los ojos helados de Li Fan observándolo mientras varios soldados entrenados estaban a su lado, no pudo evitar temblar y cerró la boca de golpe. Kou Hon había sido liberado de su prisión hacía tiempo por Li Fan. Después de quedar atrapado en la habitación secreta y ser bautizado por el miasma inmortal mortal por Li Fan, su cultivo había retrocedido drásticamente, cayendo directamente a la etapa inicial del refinado y, incapaz de utilizar ninguna de sus técnicas de Dao, ahora era solo un mortal ligeramente más fuerte. Después de ser capturado, originalmente había maldecido y furioso, pero después de algunas rondas de severas torturas, Kou Hon se volvió obediente. Resulta que los cultivadores altos y poderosos, después de perder su cultivo, no son diferentes de nosotros, los mortales. De hecho, tienen incluso menos carácter que nosotros, dijo burlonamente un soldado del bando. Sí, este no duró ni una hora con nosotros, otro soldado intervino. Kou Hon fue muy franco, es mejor estar vivo que muerto. Además, en el ámbito del cultivo, la muerte es común. Aunque solo seas un mortal, tus habilidades y determinación no son malas. No puedo quejarme de que nos hayas tendido una emboscada, ya que demostraste ser superior. ¿No me odias? Li Fan tenía un poco de curiosidad. ¿Odio? Por supuesto que sí. Kou Hon bebió agresivamente un bocado del vino que Li Fan le había preparado, pero ¿qué puedo hacer al respecto? Ahora que tú eres el cuchillo y yo soy la carne en la tabla de cortar, ¿cómo podría amenazarte? ¿No sería eso un deseo de muerte? Tienes la mente bastante abierta. Li Fan sonrió. Es simplemente sobrevivir por cualquier medio necesario. Kou Hon resopló fríamente. Si pudieras regresar al mundo del cultivo, ¿aún podrías continuar con tu cultivo? Después de un momento de silencio, Li Fan preguntó de repente. ¿Qué? Kou Hon no reaccionó de inmediato. Si puedes ayudarme a encontrar una manera de viajar al ámbito del cultivo, tal vez te lleve conmigo, Li Fan lo prometió. Villano traicionero, ¿aún quieres estafarme? Kou Hon estaba furioso, pero pronto se calmó y miró ferozmente a Li Fan. El rostro de Li Fan estaba tranquilo, verdad o falsedad, todavía es un rayo de esperanza para ti. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu vida y simplemente morir de viejo en este pequeño lugar? Al escuchar las palabras de Li Fan, Kou Hon se quedó en silencio. Su rostro cambió intensamente y era evidente que su corazón luchaba profundamente. Después de mucho tiempo, finalmente dejó escapar un largo suspiro. Bien. Estoy de acuerdo. No te preocupes, yo, Li Fan, siempre he cumplido mis promesas y nunca he faltado a mi palabra, Li Fan lo dijo tranquilizadoramente. Los secuaces del costado llevaban rostros solemnes y bajaban la cabeza. En toda la corte, que no sabía que el actual asesor imperial era un hombre de palabra, si dijera que mataría a toda tu familia, lo haría. No hace falta que me pintes un panorama optimista, pues ya estoy dispuesto a ayudarte aunque sea para apostar por una pequeña posibilidad de supervivencia, dijo Kou Hon con frialdad. Al escuchar esto, Li Fan no se molestó en explicarlo más. En lugar de ello, planteó directamente sus especulaciones. Si mi suposición es correcta, en aquel entonces los cultivadores deberían haber utilizado un artefacto mágico similar a un hidroavión o una lanzadera para migrar a los mortales. En la antigüedad, cuando el mundo del cultivo florecía con numerosas sectas y escuelas, este tipo de artefacto de tipo transporte era muy popular. Desafortunadamente, más tarde, el mundo experimentó cambios tremendos y los cultivadores comenzaron a desconfiar unos de otros. Comenzaron a actuar solos y estos hidroaviones y transbordadores se convirtieron en imágenes raras. Kou Hon respondió lentamente. ¿Te refieres a la catástrofe provocada por el misterioso miasma inmortal mortal? Li Fan preguntó. Aunque el miasma inmortal mortal era extraño, no podía sacudir los cimientos del mundo del cultivo. De hecho, la razón por la que el miasma inmortal mortal pudo proliferar fue porque la gran mayoría de los cultivadores del cielo y de la tierra ya habían sido víctimas de una gran calamidad. La fuerza del mundo del cultivo se desplomó, razón por la cual no pudo lidiar eficazmente con el miasma inmortal mortal. Kou Hon meneó la cabeza, su tez algo grave. ¿Una gran calamidad? Li Fan recordó de repente la escena de la puerta de la montaña en ruinas que había visto anteriormente en las profundidades de las ruinas del abismo, y no pudo evitar sentir que su corazón temblaba. ¿Podría ser que las técnicas de inmortalidad no se puedan practicar juntas?
Kou Hon miró a Li Fan sorprendido, sin estar seguro de cómo se le ocurrió la idea. De hecho, los practicantes de la misma técnica no pueden coexistir. Kou Hon dejó escapar un largo suspiro. En la antigüedad no existía tal restricción. En aquella época, un sinnúmero de grandes sectas de cultivo abrieron sus puertas al mundo, reclutando discípulos y enseñándoles sus técnicas. Los cultivadores tenían maestros que los guiaban, cuando encontraban dificultades en su cultivo, podían pedir consejo en cualquier momento. También podían entrenar y aprender de sus compañeros discípulos que practicaban las mismas técnicas. En aquel entonces, todo el mundo del cultivo florecía vibrantemente. Dijo Kou Hon, incapaz de ocultar su anhelo. Desafortunadamente, los cielos y la tierra cambiaron drásticamente. Un día, los cultivadores inmortales se dieron cuenta repentinamente de que la eficiencia de su cultivo se había reducido considerablemente. Mientras cultivaban, sabían en sus mentes cuántas personas en todo el mundo del cultivo practicaban las mismas técnicas que ellos. Descubrieron con horror que cuantas más personas practicaran la misma técnica simultáneamente, menor sería la eficiencia del cultivo para todos. Kou Hon habló lentamente con voz oscura, con un dejo de miedo brillando en sus ojos. Al principio, todos mantuvieron la moderación, tratando de encontrar una solución al problema. Sin embargo, en las décadas siguientes, innumerables cultivadores quedaron estancados, incapaces de avanzar en su cultivo. Finalmente, llegaron a sus límites y ya no pudieron ocultar la intención asesina dentro de sus corazones. Comenzó una catástrofe que arrasó todo el mundo del cultivo. Cualquiera que practicara la misma técnica se convertía en un obstáculo para todos los demás. Antiguos maestros y discípulos, hermanos mayores y hermanas menores, todos se convirtieron en enemigos mortales en un instante. Incluso si el corazón de alguien no estuviera dispuesto a matar, ¿cómo podrían estar seguros de que todas las demás partes pensaban lo mismo? ¿Quién podría garantizar que la otra parte no acabaría tendiéndoles una emboscada? Todos los cultivadores estaban sumidos en una sospecha infinita y las únicas personas en las que podían confiar eran ellos mismos. En aquella época, todas las sectas se convirtieron en un infierno de la noche a la mañana. Aquellos cultivadores dispersos que se escondían en montañas profundas y reinos secretos tratando de refugiarse tampoco se salvaron, porque los cultivadores que practicaban la misma técnica también sentirían la ubicación de los demás. Masacre, masacre sin fin. No sé cuánto tiempo duró antes de que desapareciera gradualmente. Para entonces, el otrora próspero reino del cultivo se había vuelto increíblemente desolado, y todas las sectas dejaron de existir, dejando atrás solo cultivadores solitarios. Kou Hon narró esta antigua calamidad en el mundo del cultivo con gran detalle. Li Fan escuchó atentamente, sus emociones subían y bajaban a medida que se formaban más preguntas en su corazón. Dado que los practicantes inmortales de la misma técnica no podían coexistir, ¿cómo practicaban ahora los cultivadores? ¿Cómo era el mundo del cultivo hoy en día? Contacto 2.